aplauso para el Señor. Con nosotros la palabra de Dios. Gracias, Pastor David. Póngase de pie. Dice el Pastor David que le gustaría ser un día pobre, dice. Sí, porque eso de todos los días ser pobre, me dijo, está fregado, me dijo. Así que por lo menos un día nada más. Vaya conmigo a la palabra de Dios, Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Vamos a hablar en esta mañana de los beneficios de humillarnos ante Dios. Beneficios de humillarnos ante Dios. Cuando hablamos de humillarnos ante Dios, por supuesto que hay acciones que usted las va a hacer por testimonio ante las personas, porque Dios demanda ciertas cosas. La Biblia dice, por ejemplo, si te aborreces, si usted recuerda, hace 15 días hablamos sobre el perdón. Y dice que si el que nos aborrece nos pide un favor, ¿qué tenemos que hacer? Si te pide pan, hay que dárselo, pero nosotros no. ¿Y yo por qué? Dice, ese no merece. Esa es nuestra actitud carnal, normal. A muchos nos cuesta perdonar. Pero cuando nosotros, hoy me oigo como en catedral, bien raro ahora. A muchos decían, nos cuesta obedecer a Dios. Pero cuando este tipo de acciones nosotros las hacemos en obediencia a la palabra, nos humillamos ante Dios. Y eso es lo que Dios pide. Capítulo 6, versículo 8 de Miqueas. Aquí Miqueas menciona 3 maneras de agradar a Dios. Y si usted lo tiene, me avisa. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios, todos juntos. ¿Y qué pide el Señor de ti? No los escucho. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente he venido algo sordo, no los escucho. Solamente hacer justicia, fíjese, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Padre bendito, gracias, porque esta mañana, Señor, nos humillamos. Una actitud, Señor, de humillación ante ti, porque sabemos que ante el mundo estamos de pie. Si estamos de rodillas ante ti, ante el mundo estamos de pie. Reconocemos, Señor, que necesitamos que nos ayudes. Muchos luchamos, Señor, con ciertas circunstancias en nuestra vida. Sabemos que en algunos de nosotros todavía, Señor, no ha terminado la prueba, no ha terminado la situación. Y es porque no nos hemos doblegado. Ayúdanos, porque queremos tu bendición. Que sea tu Espíritu hablando a nuestra vida en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Tome su lugar. La humillación, hermanos, no se trata de nuestras circunstancias, sino una actitud del corazón. Porque muchos, insisto, hemos sufrido ciertas cosas. Así como nosotros podemos afectar a alguien, también de alguna forma hay personas que nos agravian. Y a veces Dios permite todas esas cosas para que nosotros podamos tener un cambio en nuestra vida, cambio de actitud. Porque la Biblia dice que ¿cómo es la actitud correcta ante Dios? Un corazón contrito y humillado. Porque ¿qué merecemos, hermanos? ¿Qué merece usted y qué merezco yo? Pero hay personas que por ciertas cosas se sienten superiores a otros. Usted recordará, dice la Biblia, que llegaron 2 tipos a orar. Uno le dijo a Dios, gracias te doy, Señor, le dijo, porque no soy como los otros. Los otros son, mira, Señor, le dijo, yo te diezmo. ¿Qué más le dijo? No soy chuco como los otros, no soy bolo. Pero llegó con una actitud que Dios dijo, no, hombre, el que se exalta lo van a humillar. Y el otro, ¿qué dijo el otro, hermanos? Dice que ni se animaba a levantar la mirada. Dijo, Señor, apiádate de mí, pecador, ¿verdad? Porque si estamos de pies por misericordia, hermanos, o alguien merece algo, dígame usted. Si Dios le decía, le he insistido en algunas oportunidades, nos cobrara las que le debemos, hermanos, no quedaríamos nosotros, no quedaríamos de pie, porque todos hemos fallado, de una o de otra manera. De una o de otra manera le fallamos a Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de
de humillarnos, fíjese que el mejor ejemplo fue Jesús. El mejor ejemplo fue Jesús. Y yo quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hermanos, nos cuesta. ¿Cuánto nos cuesta callarnos a veces? ¿A cuánto nos cuesta? Mire, yo sé que es una lucha continua. Vivimos en el país de las maravillas donde nadie se le mete a otro y usted sabe, ¿verdad?, todo lo que sucede. Y mire, y llega a tal grado algunos motociclistas que le echan la moto a los carros. ¿Cree que no? Mire, hasta dónde llega la ignorancia. Va manejando y le echan la moto. Es que es ridículo, ¿verdad? Pero da risa a la vez. Entonces le decía yo que buses en sentido contrario, microbuses, no vamos a hablar de ellos porque ellos se portan bien, ¿verdad? Más que todas las coastas, se portan súper bien. Pero, y usted dice, ¿cómo es posible que mueran tantas personas, que pasen tantos accidentes por personas temerarias? Entonces, a veces suceden que personas cometen errores y todavía agravian a otros. La Biblia menciona en Hebreos capítulo 12, versículo 3, que antes de que nosotros actuemos, aprendamos a nuestro Señor. Fíjese que nuestro Señor dice que lo humillaron y estando en ese lugar donde las personas llegaban y dijeron cualquier cosa, cualquier cosa. Y dice de que lo calumniaban. Este se rebeló. Mire, de qué cosas no lo acusaron al Señor. De que estaba queriendo dar un golpe de Estado a las autoridades, disolución, y dice de que lo probaron por todos los medios. Y el Señor siempre respondió bien. Es más, nos enseñó la responsabilidad como hijos de Dios. Y un día le dijeron, ¿es lícito o es necesario pagarle a César los tributos? Le dijeron, Señor, si todos los, me imagino yo, por ahí va la idea, si todos los gobernantes son corruptos, entonces los creyentes debemos de seguirles dando de comer o evadimos impuestos. Porque de todo hay en la viña del Señor, hermanos. De todo. De todo. Y aquí estamos incluidos todos. De todo hay en la viña del Señor. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús? Al César lo que es del César. Muchos cristianos, hermanos, queremos pedirle a Dios favores y nosotros hemos fallado. Nosotros hemos cometido errores. Eso de evadir impuestos es una práctica no cristiana. Pero bien, sigamos. Porque el Señor dijo que nos sometamos, en el capítulo 13 de Romanos, a las autoridades. Entonces, cuando hacemos ese tipo de cosas, nosotros estamos dando mal testimonio. Dice Hebreos 12:3. ¿Qué dice? Léalo conmigo con intención. Considerad pues aquel que soportó, dice, tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Si dice que estuvo allí y pasaba la gente y decía, bueno, no sos vos el que decís que en 3 días edificas el templo. ¿Y qué decían los demás? A otro salvó y él no puede salvarse. ¿Cómo es eso? Como hablan algunos calecheros, ¿cómo es esa vaina de que a otros le ayudó y él mismo no se puede ayudar? Y mire, la gente lo injuriaba. Dice, luego leo una vez más conmigo, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis. ¿Qué más dice? Ni os desaniméis en nuestro corazón. Porque eso pasa. Ay, qué difícil, dicen algunas personas, ser cristiano, ¿verdad? Qué difícil. Porque si la gente supiera lo que yo fui, correcto, ya fue, hermanos. Ya fue y allá no hay nada bueno. Si la gente supiera lo que yo hacía antes, no me hablara así. Mire, ni recordar, hermanos. Ni recordar lo malo que usted fue. Porque algunos nos jactamos de haber sido malos. Supieran lo que yo hacía. Algunos malos. Otros bien malos, pero del estómago nada más. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que nosotros, fíjese, una de las maneras para demostrar que nos humillamos ante Dios es no devolver mal por mal, y ese es el perdón. Porque nosotros, hermanos, respondemos, somos humanos. Nuestra carne responde a las cosas duras que suceden en nuestra vida.
cosas difíciles. ¿Cuántos tienen vehículo acá? A ver, levante la mano, por favor, los quiero ver. ¿Cuántos tienen vehículo acá? Ahora voy a hacer la pregunta, ¿a cuánto le gusta que le rayen el vehículo? Y bien rayado. Levante la mano. ¿Habrá alguien aquí? Yo le decía a un hermano, fíjese que, mire, es cierto, hermano, mire, a veces usted, ¿cómo se llama? Por alguna razón, algunos no limpian el carro, pero ahí le ponen, ¿verdad? La BAME le ponen, ¿verdad? Mire, hermano, hay gente que fácilmente daña a otra. Y como que no pasa nada. Pero la Biblia describe lo siguiente, fíjese. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro 3:9. Puse el ejemplo del vehículo. Dice, no rayando el carro de quien se lo rayó. Algo así dice, ¿verdad? ¿Qué dice? No devolviendo mal por mal. ¿O qué más dice? Insulto por insulto. Porque hermano, mire, ahora, bueno, en el caso de las leyes, hoy están las leyes bastante considerables a favor de la mujer y está bien. Por mucho tiempo el machismo ha sido terrible en Latinoamérica. Muchas mujeres fueron humilladas y eso no lo vamos a negar. Pero ahora esto del feminismo no es tan sano. Porque muchas mujeres, hermanos, hoy ellas pueden humillar. Y como hay una ley que dice que si el hombre ofende a una mujer, ahora son expresiones, no sé cómo es que le llaman, ¿verdad? Pero las hermanas también ofenden. Sí, hasta con las actitudes. A veces están enojadas de por gusto. ¿Y qué te pasa, Loli? No sé, tú sabrás. Así se pone, ¿verdad? Así se ponen, ¿verdad? Y allá el hombre a hacer memoria, ¿qué le hizo? ¿Verdad? ¿Qué te pasa? No sé, tú sabrás. Mis hermanos, dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino que dice, más bien que debemos de hacer bendiciendo. Dios te bendiga, ¿verdad? Por haberme hecho tal cosa. Porque hermano, la gente ofende. Ofende. Me acuerdo yo de que una vez, yo llevaba ¿cómo se llama? El derecho, digamos. Y se atravesó un de los trabajadores ruteros y no alcanzó a frenar. Son locos para manejar. Y chocamos. Entonces yo le digo, va, mire, aquí no hay, no vamos. Y le digo, llamemos a la policía. De todas maneras, yo sabía de que yo estaba en lo correcto. Hay veces que no, porque así nos pasa. Nos equivocamos. Y me dice, mira vos, ladrones aquí y allá, ladrón. Tenía que hacer. Mira, y le digo yo no te estoy ofendiendo, chavo. O sea, te estoy ofendiendo. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Andate. Ahí deja. Hermano, mire, a veces cuesta. Porque esa es una manera como de que el Señor vive en nosotros. Cuesta humillarnos. Sí, y no lo vamos a negar, hermano. No lo vamos a negar. Cuesta, sí. ¿A cuánto les cuesta, hermano? Muchas veces humillarse. ¿Habrá alguien aquí? Pero fíjense que esa es la manera como Dios dice que nosotros demostramos. ¿Por qué? Pone el ejemplo el Señor de Jesús mismo. Que cuando lo ultrajaban, y es más, dice la Biblia, vaya conmigo a Filipenses, rapidito. Filipenses capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Fíjese que la Escritura menciona que nuestro Señor padeció no como Dios, no como Dios, porque Dios es, era y será, pero Él vino a la tierra y se hizo hombre, dice la Escritura. Y en el capítulo 2, versículo 8, dice de que lo que Él soportó, lo soportó al rojo vivo, como usted dijo, 100% hombre, 100% Dios. Y dice la Escritura que siendo hombre sufrió. Capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Cómo era la condición de nuestro Señor? ¿Qué dice? Y estando en la condición de hombre. Estando en la condición de hombre. Porque como hombres reaccionamos.
Y que dicen algunos, dice que un hermano me contó hace quizás unos 2 años. Ay, pastor, qué gran vergüenza que pasé. ¿Y por qué? Yo iba saliendo de un supermercado y de repente aparece un señor, pero ya señor, quizás de unos 65, 70 años. Y dice que le dijo, donde le vio el rótulo, estos son de los mañosos, ¿ve? Estos son de los... Y empezó a decir un montón de cosas. Y él dice que le dijo, eh, la esposa lo conoce y solo se le quedaba viendo, porque las mujeres lo conocen a uno. Y con una mirada hablan las mujeres. Hablan con una mirada. Y dice de que él no decía nada. Pero al ratito la señora, la esposa, volteó a ver. Ve, y la mujer igual de jugada que él es. Ay, dijo el hermano. ¿Y sabe qué es lo que había dicho el hermano? Porque nosotros somos bocones. El día que ofendan a mi familia, ya sea a mis hijos, ese día sí. Y el diablo es pícaro, es perverso, malo. Y cabal ese día lo ofendieron. Igual de jugada aquel, mire cómo es. Y dice de que le dijo, mire señor, a usted no le han enseñado a respetar. Nosotros no le estamos haciendo nada. No se meta con las mujeres, no sea cobarde. Ay, te la picás, le dijo el anciano. Ay, démonos los hijos, pues. Y ya. ¿No sos hombre? ¿Cómo no? Dijo el hermano. Las bolsas para un lado. Hombre, usted, hombre soy yo, le voy a enseñar a respetar. Y ya lo había pescado como decimos en buen salvadoreño, de la camisa. ¿Verdad? Cuando empezaron ahí las apuestas, toda la gente alrededor, porque para el chambre los salvadoreños somos serios. ¿Eh? Sí, para el chambre somos buenos. Quisiera ser jirafa usted cuando mira una cinta amarilla y algo, y ahí está la policía. Quisiéramos ver hasta dónde. Y sabe, hermanos, me dice, y empezó a escuchar, y dentro de los que empezó a escuchar, una persona dijo, mire, los del tabernáculo peleando. Y eso lo hizo sentir mal al hermano. Soltó al Señor. El ridículo ya lo había hecho. Hombres, usted hombre soy yo. Fíjense que eso es hablar en la carne. ¿Pero agrada a Dios eso? No, hermanos. Definitivamente que no. Eso no nos tiene que hacer sentirnos orgullosos, porque ya no vivimos nosotros, sino el Señor tiene que vivir en nosotros. Y mucho nos cuesta, no lo vamos a negar. Dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló voluntariamente a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte que se le tendría que dar a los peores criminales de nuestros días, exhibirlos públicamente, que mueran a pausa, todos los que les hacían. Esa era la muerte para los peores, una muerte a pausa. Y dice el versículo 9, por lo cual también Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mis hermanos, los que no se humillan ante Dios, porque este es un trato con Dios, los que no nos humillamos, fracasamos. Yo quiero llevarlo a segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Vaya conmigo a segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Veamos ahí, casi siempre nosotros hablamos con la escritura. Hay personas que se atreven a decir qué historia venimos a contar. Ya los perdoné. Fíjese, ya me estaba diciendo ayer un hermano, miren, ustedes ya los perdoné. Nosotros no hablamos, la escritura es la que habla. Estamos en segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Ahí nos muestra el Señor, uno de los reyes que lastimosamente deja mucho que desear. Capítulo 16, yo quiero que vea el versículo 9. Mire qué interesante lo que sucedió. Los que no se humillan, hermanos, fracasamos. Este era uno de los reyes que había sido testigo del poder de Dios. Es más, Dios le había liberado de una situación difícil, porque hay situaciones donde solo la mano de Dios nos puede ayudar. Hay situaciones donde solamente el poder de Dios nos puede sacar. No hay más que hacer. Y en esta ocasión Dios le había mostrado al rey Asa todo lo que él había logrado. Sin embargo, como muchos de nosotros, en vez de vivir agradecidos con Dios, hacemos alianza con el diablo. Dice que tremendo. Dice de que el reino estaba dividido después de Salomón, se dividió en dos.
Y en este caso que es Judá, vea conmigo el capítulo 16, versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Fíjese, ahí está. Para mostrar su poder a favor de quienes, de los que tienen corazón perfecto para con él. Si su corazón, igual que David, está inclinado hacia Dios, usted es bendecido. ¿Qué más dice? Locamente has hecho esto, porque he aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Sabe qué hizo? El otro reino de Israel lo había amenazado y viene Asa y hace alianza con un rey pagano. Y eso fue lo que sucedió. Y Dios se molesta porque Dios también tiene sentimientos. Dios es celoso. Dios es celoso. Es como que si alguien me amenace a mí y yo diga, y yo busque, ¿cómo se llama? En vez de buscar la presencia de Dios, su justicia y su poder, y yo busque gente mala y le diga, mire, defiéndame. ¿Qué haría yo? ¿Vendería mi alma con quién? Con el demonio. Y hay gente que lo hace. ¡Ja! A los bichos te voy a echar. Dice que ese es un lenguaje bien popular, ¿verdad? En nuestros días. Vos no sabes con quién te has metido. Y sabe, hermanos, pero esa gente ha vendido su alma ¿con quién? Con el mismísimo cachudo. Porque el diablo no le va a dar nada de gratis, hermano. Ay, el diablo no da nada de gratis. Dios sí. Con Dios es diferente. Dios perdona, el diablo no lo va a perdonar. Mal paga el diablo. El diablo no perdona. El diablo no perdona. Porque él ha venido solo a matar, hurtar, destruir. Pero Dios es misericordioso. Pero bien, entonces, ¿qué hizo Asa? Hizo alianza con un rey pagano. Y Dios se molestó tanto. Vea lo que dice en el versículo 10. Pero no, Asa dice, se enojó contra el profeta que lo llegó a amonestar de parte de Dios y lo echó en la cárcel. Porque se encolerizó en gran manera a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Qué hizo en vez de humillarse ante Dios, hermanos? ¿Qué hizo? Se enojó con el predicador y en vez de humillarse y arrepentirse, se enojó con el predicador. Pero, hermanos, qué tremendo el fracaso de aquellos que no buscan a Dios, que han cometido faltas contra el Señor y no se humillan. Mire lo que pasó en el versículo 12, dice, en el año 39 de su reinado, habla, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? No se humilló ante Dios, porque era Dios el que le mandó a decir, mira, como hiciste alianza con el mundo, los problemas no se te van a quitar. Y en vez de humillarse ante Dios, ¿qué hizo? Su soberbia, su orgullo, no platicó con Dios. No pidió ayuda a Dios. Se enfermó y de eso murió. Mire qué terrible. Cómo, hermanos, el orgullo nos lleva hasta la muerte misma. ¿Cómo nos lleva hasta la muerte misma? Dice el versículo 12, y en el año 39 en su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Yo no estoy en contra de los médicos. Por acá está el doctor Julio César. Por acá hay un amigo. No estoy en contra. Pero el trato era con Dios. Si Dios le había mandado a decir que iba a fracasar por haberlo rechazado, por haberlo dejado. ¿Por qué? ¿Qué somos sin Dios, hermanos? Los creyentes, ¿qué somos sin Dios? Qué triste es cuando usted y yo nos apartamos. Qué triste ver a personas que un día fueron fieles servidores, fieles congregantes y ahora a expensas del mundo. Ahora son víctimas. Bueno, esa palabra creo que ya no la cambiaron, ahora es víctima, ¿verdad? Si ya no es víctima. Hoy son víctimas. Entonces, mire qué interesante lo que la palabra dice. Cuando el hombre no se humilla ante Dios, fracasa. Ay, hermanos, pero mire, hay 3 beneficios de humillarnos ante Dios. En primer lugar, vaya conmigo a Primera de Pedro 5, 7. El primer beneficio es que somos exaltados. Una persona que se humilla ante Dios, Dios lo exalta. Dios da testimonio ante él. Así como Job, dice la Biblia que Dios daba testimonio de Job y decía, ese hombre es temeroso de Dios, es apartado del mal. En otras palabras, Dios decía, él es mi orgullo. Dios lo exaltaba. Igual que David,
Fíjese que como David, a pesar de sus errores, David puede hacer la diferencia y Dios se siente orgulloso porque dice que el corazón de David estaba como el de él. Y qué interesante, ¿eh? Siendo un hombre normal, no quiero decir pecador porque muy religioso nos oímos, ¿eh? Era un hombre normal, pero a pesar de eso, su corazón estaba inclinado ante Dios. Dice que cometió, creo yo, según la escritura, el peor error de su vida. Le ganó la mujer al otro prójimo. Y él pensó de que iba a quedar impune. Él tenía en sus manos el reino, tenía autoridad. Era un hombre respetadísimo y queridísimo. Y dice la Biblia de que a Urías de Eteo le ganó la señora. Porque algunos piensan que así le pueden ganar la mujer a otro y van a quedar impunes. No, la Biblia dice que no. Y le dijo el Señor, mira, mira, le dijo el Señor, vos lo hiciste en secreto, yo te lo voy a descubrir. Mandó a uno de sus profetas, de sus videntes. Y dice de que él le dijo, es más, el niño que estás esperando con la mujer de Urías, porque mataste a Urías de Eteo, lo mataste. Sos criminal, David. Fíjate que lo mandaste al frente de la guerra y los que mueren son los pollitos, los coroneles nunca mueren. Mandan a los pollitos allá, ¿verdad? Ellos son los primeritos que agarran. Y los coroneles, no, en la guerra nunca hacen raro, poquitos murieron, gente de alta, ¿entiendes? Morían, no soldaditos, soldaditos rasos les llaman, ¿verdad? Son los que más morían, que van al frente. Entonces le dijo, David, vos lo mandaste a la guerra, lo diste la orden que lo pusieran adelante. Yo te conozco, David. Son asesinos. ¿Y qué hizo David? Diferente al rey Asa. ¿Qué hizo? Se fue a tirar de rodillas. Pasó 7 días en ayuno. Y le decían que comiera. Él dijo no. Humillado ante Dios. ¿Y qué sucedió? Al 7º día le dijeron, Dios ya le había dicho, el niño va a morir. El niño murió. Y David, cuando entendió que el niño había muerto, ¿qué sucedió? Dice la escritura que se levantó, comió, se bañó. Y le dijeron, hey, ¿cómo es la cuestión, David? Que cuando el niño estaba enfermo todavía estaba de rodillas y hoy que murió. Tranquilo, ¿eh? Él dijo, yo clamé a Dios por si había misericordia. Peleó hasta lo último, se humilló. Hermano, mire, esa es la actitud que a Dios le agrada. ¿Sabe? Dice la Biblia, el primer beneficio es la exaltación. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:6? Humillaos, pues. Fíjese que dice, estamos 1 de Pedro 5:6. ¿Qué dice la escritura? Humillaos, pues. Fíjese que no es, mire, hoy he venido algo profundo, hermano. Estaba investigando si los chuchos tienen alma y todo por ahí, porque algunos predicadores dicen, aseveran que los chuchos tienen alma. Mire lo que dice, no es una sugerencia, es un imperativo. ¿Qué tal eso? Mire, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte. ¿Cuándo dice? Es ante Dios el asunto, ¿eh? Tranquilo, calladito, baje la guardia, espérese. Ya va a pasar. Aquellos que lo humillaron a usted, les va a llegar. Les va a llegar. Pero ¿con quién es nuestro trato, hermanos? Con Dios. Gente que le gusta humillar, tranquilo. Usted y yo, ¿qué debemos de hacer? Humillarnos bajo la poderosa mano. ¿Por qué? El primer beneficio es la exaltación. Al final Dios. Los mismos que lo vieron hundirse a usted, los mismos verán cómo Dios lo levanta. Número 2, la segunda bendición. Seremos auxiliados y fortalecidos en nuestras angustias. Daniel capítulo 10, versículo 11 y 12. Daniel estaba pasando por una etapa un poco crítica y estaba tan afanado, tan angustiado, que se metió con Dios. Y Dios exalta la humillación de Daniel. Dios le dice, no te preocupes, aquí viene la ayuda. Porque en los peores momentos de nuestra vida va a llegar la ayuda de parte de Dios. Así que en primer lugar, hermanos, los beneficios de humillarnos es que Dios nos exalta, Dios nos va a levantar.
Número 2, vamos a ser auxiliados en nuestras batallas, en nuestras angustias. Capítulo 10, versículo 11 dice, y me dijo, mire lo que le dijo, el versículo 10, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, ¿qué le dijo? Varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Qué interesante del 12. Y me dijo Daniel, no temas, tranquilo, ¿eh? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ¿y qué más dice? Y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, ¿qué le dijo? Aquí está la respuesta. Había llegado la respuesta de parte de Dios. Interesante, dice el versículo 19, que llegó la respuesta. Hermanos, va a llegar la respuesta. Si nos humillamos ante Dios, el auxilio va a llegar. Dice el versículo 19, el diablo nos va a hacer creer que estamos acabados, que estamos terminados, que estamos solos. Ese es el trabajo del diablo. Deprimirnos, hacernos sentir mal, que todo se derrumbó, que todo se acabó, que no hay solución. Mentira, mentira del diablo. Usted y yo, hermanos, si nos humillamos ante Dios, tarde o temprano llegará el auxilio. Dice el versículo 19, ¿qué dice? Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra. Me pasé un capítulo, pero dice el 19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, ¿qué sucedió? Recobré las fuerzas y dije, háblame, mi Señor, porque me has fortalecido. ¿La fuerza de quién viene, hermanos? La mejor fuerza de quién viene. Qué chivo, o en buen salvadoreño, qué chivo a vos cuando a usted le dicen, dele, brother, dele, usted puede. Las personas, pero cuando viene de Dios es mucho mejor. Usted sabe que no está solo, ¿eh? Usted sabe, hermanos, que hay diferentes batallas en la vida. Pero en las peores batallas de nuestra vida es cuando va a llegar la ayuda de Dios, si nos humillamos. Es ante Él. Número 3. Si nosotros nos humillamos, hermanos, seremos restituidos. Porque fallamos como humanos. Hasta los peores. Vea como dice Segundo de Crónicas, solo tenemos un minuto, capítulo 33. Esto a mí me dejó impactado. Me dejó impactado. Hay tormentas que causan impacto, ¿eh? Qué barbaridad, con qué ímpetu. ¿Cómo le llaman? Tormentas eléctricas. No, porque ya no es eléctrica, ¿eh? Eléctrica, ¿eh? ¿Qué dice el versículo? Estamos en Segundo de Crónicas, capítulo 33. Versículo del 1 en adelante. Uno de los peores reyes cometió los peores, los pecados más abominables. Porque hay cosas, hermanos, que imagínense, hay criminales en el país que han llevado 16 vidas. Se han llevado a la tumba 16 vidas. Y usted dice, ¿cómo es posible que anden suelto tanto criminal? Y así podemos, fíjese que este era uno de los reyes más abominables para Dios. Mire lo que hizo, capítulo, lo tenemos. Dice el versículo, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó. ¿A dónde dice? En Jerusalén. Fíjese que qué interesante lo que dice el versículo 2. Pero ¿qué hizo? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de él. Porque edificó lugares altos, demoníacos. Eran dioses paganos, son demonios. Y dice que levantó los lugares a los Baales e hizo imágenes de acera. Adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Dice más adelante, fíjese que no solamente él se perdió. Dice en el versículo 5, edificó asimismo altares a todo el ejército del cielo en los 2 atrios de la casa de Jehová. ¿Y qué más dice el 6? Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hino, y observaba los tiempos, era brujo para más fregar. ¿Qué más dice?
miraba en los agujeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a los adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malos ante los ojos de Jehová hasta encender. Todo eso Dios le había dicho a su pueblo. Todo eso Dios se lo había prohibido a su pueblo. Y dice de que él hizo lo peor, lo más abominable. Y Dios le envió un enviado. Dios le mandó un recado, porque se oye muy repetitivo, ¿verdad? Dios le mandó a alguien, uno de los profetas, y le dijo que iba a terminar con él. Fíjese, dice el 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Fíjese que en el versículo 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado en cadenas lo llevaron a Babilonia. Fíjese que le llegó, porque a todo su chompipe le llega su 24 y a todo cuche su 31. Este hombre malo pervirtió al pueblo. No solamente él se hizo hechicero y todas esas cosas, sino que la gente pagana, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y cuando le llegó a la desgracia, ¿sabe qué hizo este hombre? Inteligente. Se humilló ante Dios. Hermano, ante Dios los peores criminales, las personas más perdidas, encuentran misericordia. No importa los pecados. El único pecado que Dios no perdona es que rechacen a su hijo. De ahí de todos, porque dice en el versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué hizo? Se acordó, ¿verdad? De que la abuelita era cristiana, se acordó de todo, ¿verdad? Y ya estando en la cárcel, muchos se acuerdan, ¿verdad? Muchos se acuerdan que la abuelita era cristiana y cantaba coritos. Y dice, ¿verdad? Y oró a Jehová su Dios. ¿Qué hizo? Humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Mire cómo es Dios. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Hermanos, ¿cómo es Dios de bello? No importa lo que si fallamos, hermanos, Dios nos restituye. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Cualquier cosa que nosotros hagamos desagradable, hermanos, humillémonos. Humillémonos, muchas veces va a costar, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque esta mañana, Señor, una vez más leemos que en ella, Dios, está nuestra respuesta. Un corazón contrito y humillado es el que a ti te agrada. Y en esta mañana, Señor, nosotros nos disponemos. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a dar